Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Tengan todos ustedes un bendecido día. Que todo les vaya bien. Probando el audio, Dani, ¿me escuchas bien? Te escuchamos muy bien. Gracias. Muy bien, hoy finalizamos la serie Volver a Dios, la cual se basó en el libro del profeta Zacarías, a quien Dios usó para animar y dar esperanza al pueblo judío cuando ellos regresaron de a Jerusalén después de vivir 70 años en cautividad allá en Babilonia. Hemos visto que volver a Dios es amarlo, es obedecerlo, y por consiguiente eso nos lleva a abandonar toda mala conducta y práctica en nuestro diario vivir. Realmente es un asunto de que pasamos a ser a Dios el dueño de nuestras vidas, y como tal eso tiene una implicación de cambios en nuestra vida. Así que eso es lo que vamos a concluir hoy con la serie de Volver a Dios. Hoy nos toca el tema de el tema llamado paz, ¿sí? Y en este sentido vamos a decir o vamos a preguntarnos de qué paz estamos hablando, ¿sí? Porque ustedes y yo escuchamos y vamos a seguir escuchando de temas de paz, ¿verdad? La misma Biblia dice que en los tiempos futuros se hablará de paz. Entonces, ¿de qué paz vamos a hablar hoy? Bueno, quizás algunos piensen, bueno, será paz de lo que hacen los pueblos que están en guerra, ¿verdad? Donde dicen, no, 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 ya no peleemos, ¿verdad? Hagamos la paz. Nosotros tuvimos una situación en Guatemala, ustedes saben, el conflicto interno que duró 30 años, y pues ahora ustedes ven monumentos, ven actas, vemos celebraciones, en fin, de celebrar que esa paz ya se logró alcanzar, es decir, el conflicto interno finalizó. Otros quizás dirán, bueno, esa paz quizás es la que buscan las personas de su día a día. Es decir, no sé si ustedes han visto publicidad de algunos lugares, como estábamos hablando al inicio de la reunión, de lugares fuera de la ciudad, fuera del bullicio, y entonces ponen ahí, ¿verdad? Donde todos podemos hallar esa paz, esa tranquilidad, lejos de la ciudad, lejos del bullicio, lejos del estrés. Quizás esa es será esa la paz que vamos a ver hoy, o será esa paz de sentirse bien consigo mismo, ya sea haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me agrada, lo que a mí me hace bien, ejercitarme, ir a un lugar, lo que sea. ¿Será ese tipo de paz o será alguna otra? Porque también está la paz por ejemplo, la que le enseña el maestro Shifu a Kung Fu Panda, ¿verdad? En la película que lleva el mismo nombre, donde está el maestro Shifu, ¿verdad? Paz interior, paz interior, paz interior. Y viene el osito y lo confunde y lo interrumpe, ¿verdad? Es decir, aquella paz que muchos tratan de encontrar por medio de la meditación, por medio de la relajación, por medio de técnicas, en fin, de encontrarse, dicen, le enseñan consigo mismo, o será aquella paz que muchos también se nos enseña que debemos de practicar, que debemos de hacer, que debemos de buscar, de llevarnos bien con todos, o el concepto que enseñan los libros en relación a la paz. ¿Y qué es? Bueno, que dice que es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Es decir, está tranquilo, ¿verdad? Y por último está la paz que muchos buscan, ¿verdad? Que muchos promueven ahí en los canales de televisión, en internet, en medio de videos, programas, textos, radio, en fin, verán la paz de la sanidad del alma. En fin, entonces nosotros estamos expuestos a muchas formas, a muchos conceptos, a muchas cosas relacionadas a paz. Y en medio de todo eso nos confunden. Entonces, ¿qué es paz desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la Biblia? ¿Qué fue lo que él quiso decir cuando Jesús expresa
cuando Dios habla allá en el Antiguo Testamento de paz, de que Jesús es el príncipe de paz, cuando Jesús dice, mi paz os dejo, de qué paz estamos hablando? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver esa paz, vamos a revisarla hoy. Solo déjenme acondicionar acá esto. Ok. Bien, entonces, dice Filipenses 4:7, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4:7. Y luego dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo, dice, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, la paz de Dios dice que esa paz, obviamente que solo se halla en Él. ¿Sí? Esa paz que es un don suyo, no es de nadie más, no es de una técnica, no es de una práctica, no es de una disciplina, no es un concepto, no es un estado, es un don de Dios, ¿sí? Entonces, la paz que hace posible todas las otras paces que nosotros muchas veces intentamos querer vivir, querer alcanzar, querer experimentar. Pero la paz de Dios no es un concepto o un hábito o mucho menos un sentimiento o algo temporal o mucho menos un estado mental psicológico, que así lo define la psicología. No, entonces, ¿qué es? Bueno, en conclusión, la paz de Dios tiene que ver con el perdón de mis pecados, que solo puede ser posible por medio de Él. ¿Quién es Él? Bueno, Dios, en la persona de Cristo. Dice en el texto que está subrayado ahí, dice, y la paz de Dios. Entonces dice que es de Él. Ahora, por consiguiente, ¿en dónde la podemos hallar? Bueno, ahí la vemos subrayada en la segunda frase del segundo verso que dice, en mí hay paz. Entonces, ya desde ahí nosotros tenemos un punto de donde podemos, a dónde podemos ir, dónde buscar esa paz. Y como les decía, la paz que vamos a conversar hoy es la paz que significa, que implica el ser perdonado, es decir, el perdón de pecados que Dios me puede dar y que solo en Él puedo hallar. Entonces, desde ese punto de vista, la paz de Dios no se gana, no me la puedo ganar, no es algo terrenal, no es un concepto como lo dije anteriormente, sino que vamos a ver y vamos a entrar un poco más en detalle para poder entender mejor esa paz de Dios, ¿sí? Entonces, vamos y dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Eso dijo Jesús allá en Juan 14:27. Y luego en Romanos 5:1 el apóstol Pablo escribe diciendo, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, la paz del mundo, miren qué interesante, la paz del mundo la da al revés. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a que todo es y gira en torno a Dios. Allí debe estar y está. Sin embargo, el mundo
todo gira, la paz que el mundo da, todo gira alrededor de la persona y no de Dios. Por consiguiente, se olvida de la verdadera paz. ¿Sí? Ahora, ¿acaso puede tener paz una persona que está en conflicto con Dios? Alguien dirá, sí, mira, yo cuando voy a un lugar, cuando experimento eso de ir, apartarme, reflexionar, hacer la meditación, leer, ir donde el psicólogo y todo, eso es temporal y eso te puede hacer un provecho, pero a lo físico, te puede ayudar mientras estás acá, mientras vivas, ¿sí? Ahora, la paz es mucho más que lo temporal, es mucho más que lo terrenal. La paz es más allá, es decir, en la eternidad. Entonces, ¿cómo entonces una persona vivir en paz estando en conflicto con Dios? Bueno, externamente, visualmente, puede hacer que sí. Nosotros podamos tener una falsa percepción de que sí, está en paz, vive en paz. El país no tiene conflictos, pero eso no significa que esté en paz con Dios. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el mundo enseña que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un tema que se maneja mucho en el ámbito jurídico, ¿sí? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando vamos a la Biblia es todo lo opuesto. Verá, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios dice que todos somos pecadores, ¿sí? No necesita Dios demostrarlo, porque Él dice en la Biblia por qué somos pecadores. Bueno, porque al final su creación falló, desobedeció, pecó en Adán y al final todos venimos de Adán. Por consiguiente, todos heredamos ese pecado. Y por consiguiente, Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, la paz que todos debiéramos buscar es primeramente la paz con Dios, porque nosotros como humanidad tenemos un conflicto con Dios y ese conflicto se llama pecado. Nosotros le hemos fallado a Dios, no a la inversa. No es que Él se equivocó, no es que Él falló, no es que Él haya hecho algo que no debía, sino simplemente nosotros como humanidad en nuestro libre albedrío, en nuestras decisiones que podemos tomar, fallamos. Y por consiguiente, estamos en una posición de que no tenemos paz con Dios cuando no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la paz que todos debiéramos buscar es primeramente la paz con Dios, la paz que de Él dice, mi paz les doy. Entonces, ¿me sirve de algo las otras paces? Yo les dije, si a ustedes les hace bien, por supuesto. Es más, la Biblia nos llama a vivir en paz con todos, a tratar de buscar de vivir en paz. Pero esa no es la prioridad. La prioridad que enseña la Biblia es esa paz que significa el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque una vez más, eso hace que yo no esté en paz con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace posible eso? Tenemos paz con Dios. Bueno, ahí dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hago la paz con Dios? ¿Cómo la hago? Bueno, es bien sencillo. Para nosotros debiera ser sencillo, debiera ser fácil de entender. Sin embargo, hay alguien que está interesado, que es el enemigo de Dios, que
que hace que nosotros no podamos entender eso, no podamos comprenderlo, hablando como humanidad, quizás como personas, y gracias a Dios la mayoría que estamos acá, si no es que todos, hemos entendido, ¿sí?, que somos pecadores y como tal necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, Cristo nació, como justamente lo celebramos a fin de diciembre, nació un día, murió y resucitó. Y todo esto sucedió porque Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Sin embargo, nosotros somos los que decidimos si aceptamos eso, si abrazamos eso o lo rechazamos. Pero lo cierto es que Dios ya demostró su amor, ¿sí? Y en ese sentido, ustedes y yo entonces tenemos esa oportunidad de venir y hacer la paz con Dios, es decir, recibir el perdón de nuestros pecados. Porque si nosotros no hacemos la paz con Dios, todas las otras cosas de paces que nosotros estamos intentando o queriendo o viviendo, cuando nosotros muramos, pues sí, se van a quedar aquí. Sí, muy pacifista, muy buena onda, ¿verdad? Era bien tranquilo, trataba de vivir en paz con todos. Buenísimo, pero se murió. Y al morirse, estando en esa ausencia de paz con Dios, la Biblia dice que no vamos a ir al cielo, que vamos a ir a un lugar llamado infierno, un lugar de tormento. No hay tal cual cosa intermedia, ¿verdad? No hay tal cosa que vamos a orar para que esa persona que ya falleció pueda salir de tal lugar y pueda ir al cielo. No es cierto, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida estando vivo es creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Y entonces en ese momento, esa relación que donde no había paz, ahora hay paz. ¿Por qué? Porque yo he hecho la paz con Dios por medio de depositar mi fe en Cristo, reconociendo que yo soy pecador, que no merezco ir al cielo, que no me puedo ganar ese acceso, sino que es por medio de Cristo, ¿verdad? Es un regalo. Ok, entonces, ahora, ¿qué sigue? Ese mismo anhelo nosotros lo vemos cuando Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él llega en una de esas veces a Jerusalén y dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, 41 al 42. Ese mismo anhelo del Señor por Jerusalén es el mismo anhelo que ha demostrado desde la creación hasta el Apocalipsis, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, es la misma que hoy anhela que tanto ustedes y yo podamos venir y se nos abran esos ojos para buscar esa paz de Dios que una vez más implica el perdón de nuestros pecados, para ya no estar en esa relación separada con Dios, sino más bien una relación de paz, una relación unida, estrecha, algo que no se puede romper cuando ustedes y yo decidimos confiar en Jesús. Entonces, la paz de Dios es total, es presente, es real. Dios en la Biblia dice, mira, te voy a dar algo de mi paz. No, los versos dicen, mi paz les doy. Ahí no está diciendo, le voy a dar un poquito. Mira, pues como vos no necesitas mucho, entonces te voy a dar un poco. Ah, ahora sí vos necesitas demasiada paz, entonces te voy a dar un montón de paz. La Biblia dice que Dios nos da su
paz, punto, es total. Y dice que es presente, no es algo futuro, no es algo que a ver a ver cómo nos va, podemos hablar de paz. Y es real, no es un estado, no es algo imaginario, es algo por fe que nosotros creemos que así es, como lo dice la Biblia. Entonces, la paz de Dios no es parcial, no es futura, ni tampoco es un deseo. ¿Cómo quisiera estar en paz? No, yo puedo tomar la decisión. En mí está tomar la decisión. Y ojalá que todos los que estamos escuchando, que estamos viendo este video o esta presentación, este mensaje, video digo porque Dani después nos hace el favor de transformarlo, de grabarlo, de ponerlo en un formato que otros pueden ver ya posteriormente. Entonces, ¿cómo cuidar la paz de Dios? ¿Cómo, mejor dicho, cómo puede cuidar la paz de Dios a alguien que no está en paz con él? ¿Cómo? ¿Cómo le puedes dar tú algo a alguien que no quiere recibirlo? ¿Cómo puedes tú abrazar a alguien que te rechaza? ¿Cómo? No lo puedes hacer obligatorio, pero venía a abrazarlo, amarrarlo y entonces así darle su abracito. No puedes, no se debe. Igualmente Dios. Bueno, quizás nosotros no pudiéramos obligar a alguien. Dios sí puede. Él tiene toda la potestad. Él es Dios todopoderoso y Él lo puede hacer. Él puede mover montañas. Él puede hacer todo lo imposible si Él quisiera obligarnos. Pero Dios no nos obliga. Él quiere que nosotros voluntariamente decidamos buscar esa paz con Él. Por eso es que las otras formas de paz que el mundo enseña, ¿verdad?, nos alejan de la verdadera paz, nos pintan una paz que se centra en nosotros y no en Dios. Esa paz que el mundo nos da, nos pinta, nos anima, nos enseña, no resuelve la situación de pecado que cada persona tenemos con Dios. Pero tú te puedes retirar, ir a un lugar, alejarte del bullicio, buscar aquella paz, sinónimo de tranquilidad, quedarte una semana, un mes, un año, todo el tiempo que quieras ahí. Pero eso no va a resolver tu relación con Dios. Pero puedes venir y hacer tus ejercicios de meditación, relajación todo el día y todo, pero eso no te va a salvar. Tarde o temprano tú y yo vamos a morir. Eso es una realidad. Y entonces por eso Jesús, por medio de la Biblia, nos anima a que nosotros busquemos la verdadera paz. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice todo entendimiento? Porque nuestra mente es enseñada y se enfoca en las cosas temporales, en las cosas que me hacen bien, pero no necesariamente las cosas que me hacen bien, que me hacen sentirme súper bien, son la voluntad de Dios. Por eso la Biblia también dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, rectos, ¿verdad? Sanos, pero dice que su final es de muerte. Entonces, en línea de eso, la Biblia nos llama a buscar esa verdadera paz. Y entonces, cuando nosotros encontramos esa paz, ¿verdad?, es decir, el perdón de nuestros pecados cuando Dios nos salva, y vimos ahí en otros mensajes donde todo lo que sucede cuando Dios nos salva, que somos justificados, perdonados, amados, sellados, herederos, en fin, tantas cosas que Dios hace posible en ese momento en que ustedes y yo confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Una vez que nosotros tenemos esa paz con Dios, entonces todas las demás paces, ¿sí?, van a ser más fáciles de vivirlas, más fáciles de conseguirlas.
más fáciles de experimentarlas y van a ser un complemento, ¿sí? No el centro, porque el centro es Dios, es Cristo, es la paz de Él. Por eso Dios continúa haciendo el mismo llamado hoy a su creación, de similar forma como lo hizo el profeta Zacarías, ¿verdad? A quien Dios usó 2500 años atrás. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Dios le dice al profeta, di esto. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer ustedes y yo con ese llamado de Dios? Dios nos dice claramente, vuélvanse. ¿De dónde? Pues de dónde están. Donde no importa lo que estés haciendo, lo que estés pasando, lo que estés experimentando, lo que estés imaginando, en fin, de ahí vuélvete, dice, a Dios. Entonces, hablar de buscar la paz de Dios y de beneficiarnos de la paz de Dios. ¿Qué significa? Bueno, si yo no he creído en Cristo, no lo he recibido en mi corazón, ¿verdad? A Jesús como mi Señor y Salvador, yo no estoy en paz con Dios. Entonces, ¿qué me llama la Biblia? ¿Y qué es lo que queremos aprender hoy? Es venir y tomar la decisión de hacer la paz con Dios. Ahora, alguien, y yo espero que así sea, que todos los que estamos viendo, escuchando, eh, hayamos ya creído en Cristo, hayamos ya confiado en Él. Él vive en nosotros. Así lo dice Efesios 1, 3 y 14. Él vive por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si nosotros ya tenemos esa paz con Dios, ya está solventada esa situación, ya fuimos perdonados y fuimos salvados, entonces, ¿por qué nosotros no nos beneficiamos de la paz de Dios? Quizás entonces ahí vienen las cosas que pensamientos, actitudes, acuerdos, que quizás yo no estoy en completa paz, ¿verdad? No hablando del perdón de pecados, sino ya en el tema de cómo me siento en cuanto a probablemente por qué estás aquí escuchando. ¿Lo consideras una oportunidad de aprender, de conocer, de edificarte? ¿O lo ves como algo, ay, me voy a conectar porque no sé qué van a decir? Pero o lo ves como, ver algo pesado, algo que no quieres, algo que te imposibilita, algo que interrumpe tu agenda. ¿Por qué lo haces? Entonces, de ahí viene el hecho que muchas veces nosotros no experimentamos, no nos beneficiamos de esa paz de Dios que trae todo lo demás y debería ser a la inversa. Sigamos. Entonces dice, allá en Zacarías 8:12, dice, habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto, dice, se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Esa es la promesa de Dios que hizo por medio del profeta Zacarías al pueblo de Israel y específicamente a los judíos. ¿Sí? Dice, habrá paz cuando se siembre. Entonces, quizás tú estás buscando esa paz en otras formas, en otros medios, pero realmente no la experimentas como tal, no la vives como tal. Y sigues estando en esa relación de conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces dice, cuando haya paz, entonces nosotros podemos sembrar, podemos vivir, podemos disfrutar, podemos hacer aquello que va a redundar en fruto, va a producir cosechas y dice que el cielo va a dar su rocío. No porque nosotros lo hayamos
ganado, no porque nosotros no lo merezcamos, no, sino porque como Dios dijo allá, mi paz les doy. El mundo puede hacer que caiga rocío del cielo. Haciendo esa analogía, yo sé que no, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces dice, todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Entonces, permítame preguntarte algo muy personal. ¿Crees firmemente por la fe en Dios que Él te perdonó todos tus pecados y por consiguiente estás en paz con Él? Si no lo estás, te animo a que reflexiones y haz la paz con Dios, creyendo y recibiendo a Jesús en tu corazón. La paz de Dios, mira, la paz de Dios no es ausencia de problemas. No es que, una vez que hice a Dios, ya se terminaron todos mis problemas. Ya puedo vivir completamente en paz. No es cierto. Vimos el verso ahí que dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, dice. Tengan paz en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces, la paz de Dios no es ausencia de problemas, sino la misma Biblia dice, y todo lo que le sucede a los hijos de Dios, a los que esperan en Él, dice, les será de bendición. Y todo tiene un propósito en Dios. Si Dios permite algo en nuestras vidas que quizás no nos guste, preguntémonos, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y entonces, no es ausencia de paz, no, es todo lo contrario. Más bien Dios nos anima, nos ayuda, quiere hacerlo, por supuesto, a que nosotros encontremos esa paz en Él y no en otras cosas. Entonces, ¿por qué te digo eso? Bueno, porque la vida del apóstol Pablo, como ahí dice, la paz de Dios no significa ausencia de problemas. Usted podemos ver en la vida del apóstol Pablo que a él le fue difícil, ¿sí? Pero no podemos ver en la vida del apóstol Pablo queja alguna. Más bien vemos gozo, vemos contentamiento, vemos esa paz, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque él decidió hacer al Señor Jesús su Señor y su Salvador, el dueño de su vida. Entonces, si Dios le perdonó los pecados al apóstol Pablo y lo salvó, ¿cuál era el asunto por el cual el apóstol Pablo no rindiera su vida a Dios, no estuviera dispuesto a padecer por él? Todo lo contrario, eso lo animó. Así que Mateo 16:26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Esa es la pregunta válida, vigente, de igual manera para nosotros. Quizás tú dices, pero es que buscar la paz de Dios. Mira, yo tengo que primero estar bien conmigo mismo. Primero tengo que corregir esto. Primero tengo que hacer aquello. Y primero, todo yo. Y nada de Dios. Lo cierto es que nadie tiene un segundo, un minuto seguro en esta vida. Entonces, de ahí viene la pregunta. Si tú sigues en eso, buscando en otras formas, en otras vías, la paz que solo Dios te puede dar, no la vas a encontrar en esos medios, en esas formas, en esos libros, en esos conceptos, en esas prácticas. No la vas a encontrar. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque la paz de Dios es el perdón de pecados. Solventar esa situación de conflicto que tiene la humanidad, es decir, nosotros y Dios. Y hay una sola forma de encontrarlo. Y eso es en Cristo. Y una vez que tú encuentras eso, todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás. Así que
te animo a que puedas responderte esta pregunta. ¿Hay algo más que valga que tu alma? ¿Hay algo más? Dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo? Esa respuesta solo tú la puedes responder allá al interno, allí muy en tu tiempo, en tu reflexión. Y el ánimo es, así como dice en 1 Tesalonicenses 5:3, dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, dice, vendrá el momento, el dolor para todos. Así que no busques en otro lugar lo que solo puedes encontrar en Dios. No trates de perder tu vida buscando cosas o esa paz, mejor dicho, que solo la puedes encontrar en Dios. Hay dos palabras que los israelitas o en Israel se usan. La primera es shalom, ¿verdad? Como es, muchos lo dicen que es un saludo, pero realmente shalom, y estoy de acuerdo con muchos en que es mucho más que eso. Dicen unos que es sinónimo de paz, de bienestar y de plenitud en Dios. Ahora díganme ustedes, ¿qué es plenitud? ¿Qué es paz? ¿Qué es bienestar? Bueno, justamente se está refiriendo a la parte de no tener ningún conflicto con Dios. Shalom. Y luego viene el otro que es Maranata. Maranata es que en arameo significa el Señor viene. ¿Cuándo? Ustedes y yo no lo sabemos, pero el Señor viene. La pregunta es, ¿te va a encontrar en paz con Él? Si no, hoy es el tiempo en el cual tú y yo tenemos la oportunidad de buscar, de decidir y encontrar esa paz en Dios, que significa el perdón de nuestros pecados, que no podemos hallar en nadie más, solamente en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has dejado con un propósito, Señor, para que sea luz y guía a nuestras vidas. Gracias porque te tomaste el tiempo de usar a personas, Dios, para escribirla, para que pudiéramos nosotros poder acceder a ella y darnos cuenta, Señor, de todo lo maravilloso, de todo lo cuidadoso, de todo lo buen planificador que tú eres. Gracias, Señor, porque tú quieres que estemos en paz contigo. Y no hablamos de esa paz de emoción, de un estado mental o un estado físico o de sentirnos bien. No es de esa paz la que tú quieres, Señor, que nosotros tengamos y vivamos contigo. Hablas de esa paz que significa el perdón de nuestros pecados, que solo en ti lo podemos hallar. Por eso tú dijiste, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque esa paz, Dios, solo tú la puedes dar. Solo en ti la podemos encontrar. Y te quiero pedir, Señor, que todos los que hayamos escuchado este mensaje podamos hacer un alto en nuestra vida y podamos, Señor, buscar y encontrar esa paz en ti. Gracias por este tiempo. Te quiero suplicar que todos los que hayamos estado y aún los que no pudimos estar, Señor, que tú puedas mostrarnos a encontrar, o mejor dicho, mostrarlo y enseñarnos a encontrar esa paz. Gracias, Dios. Te quiero suplicar que puedas seguirnos enseñando. Vamos a pasar un buen tiempo juntos en esta dinámica que vas a hacer. De igual manera, toma control de ella, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.